¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Cerramos la semana número 34. Esta es la semana número 34, el cierre de la 34, de transmitir desde aquí, desde este estudio hecho en casa para usted. Así que como todas las noches le digo, mi casa es su casa. Y hoy es viernes y tengo que decirle con toda tristeza, y como lo he venido haciendo durante muchos años ya, es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Algunos de nosotros, porque al menos en los Estados Unidos, más de 250,000 personas no han sobrevivido. No han sobrevivido. Muchas más no lo harán. Esa es la cruda y triste realidad. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Por qué? Porque los números están a la alza en todo el país. ¿Por qué? Porque aún hay quienes desafían esta enfermedad diciendo que es falsa. Hay quienes desafían las medidas para evitar contagios, como el usar la mascarilla, porque insisten en que se trata de un tema de libertades. Aquí, en Estados Unidos, eso ocurre. Vemos también más infectados y más funerales. A veces me pregunto, ¿en qué fallamos? Y desgraciadamente encuentro tantas respuestas para darme esa explicación, como la que le acabo de mencionar, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos con tantos recursos, con los mejores científicos, con tanta data, tecnología, siendo la potencia mundial, no puede controlar la pandemia? ¿De qué le sirve todo eso a Estados Unidos? Pero ahí los ve a usted, muchos en la calle, ¿no? Ahí los ve usted, como si no pasara nada, normal, sin la mascarilla, reuniéndose, haciendo fiestas. Y no es algo que le cuente. Recuerde que, como usted, yo no vivo dentro de este estudio, estoy en el mismo mundo que usted. Y desgraciadamente me ha tocado escuchar un viernes a las 12 de la noche, después de finalizar este programa, tremenda fiesta en la casa del vecino. Tremenda fiesta. Durante una semana, la siguiente, la que le sigue, 3 semanas de fiesta, todos los viernes. Increíble. Todo el mundo tiene las esperanzas puestas pues en esta solución mágica, la vacuna. Pero le tengo que decir, qué pena, pero no. La vacuna viene en camino, sí, viene en camino. Pero todavía le falta. Mientras tanto, ¿qué? ¿Van a seguir siendo las fiestas cada viernes por la noche? ¿El no usar la mascarilla porque es un tema de libertades? ¿Porque el coronavirus es falso y es una teoría de la conspiración? Habría que hacer caso, ¿eh? Habría que hacer caso, sobre todo porque además se suma el invierno. Sí, una temporada sumamente difícil por enfermedades de vías respiratorias. Y apenas se asoma. Además, por aquí hay muchas personas que no confían en la vacuna y otros que no confían en el gobierno. Estamos mal. Estamos muy mal. Así comienzo. Conclusiones. Two of the vaccines, one by Moderna and one by the company Pfizer, have completed trials, and the efficacious vaccine efficacy point is extraordinary. The governor's talked about how getting doses of vaccine distributed is just one step. We have to actually get vaccinations into the arms of 330 million Americans. Yeah, we're seeing a lot of enthusiasm about the vaccine, particularly amongst healthcare
individuals like nurses and physicians. Each and every family unit should do a risk-benefit determination about the holidays. You may choose to wear a mask and be concerned about the virus, and if people are scared, I'm going to remind them they should stay home. But if people choose not to, we still should treat them with respect and understand that they're making a personal decision. Yes, we're frontline here in the hospital, but the real frontline is on the streets, in the grocery stores. Wash your hands, wear your mask, stay away. La etiqueta para esta parte del programa es Conclu USA, the United States of America, COVID. Conclu USA COVID. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando para esta parte del programa. El hashtag, tus comentarios con el hashtag Conclu USA COVID. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Más de 11,9 millones. Esa es la escalofriante cifra de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos. Entre ellos, por cierto, el hijo mayor del presidente Donald Trump. Así es, a la tragedia de la enorme cifra de casos hay que añadir otra aún peor. Más de 254,300 muertos. Ya pasamos el 250,000, pero hay otros datos lamentables. Este jueves Estados Unidos batió un récord de ingresos con casi 80,700 personas hospitalizadas por COVID-19. Sí, 80,700 personas hospitalizadas por COVID-19. Aún así, el gobierno de Donald Trump sigue sin plantearse la posibilidad de emitir una orden nacional para el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios públicos. Y hay también muchas personas, como le digo, e insisto, porque parece increíble, bueno, yo no lo puedo creer, que se resisten a usarla. Después de meses lidiando con el virus, las carencias logísticas siguen siendo muy visibles en el país más desarrollado del mundo, sí. Carencias y visibles. Las imágenes que ven son de Nueva York, donde las personas tienen que permanecer hasta 5 horas de pie en filas kilométricas para acceder a una prueba gratuita para saber si están contagiados. Ya yo he ido hasta el tercer centro que yo vengo. La 67 en el Isai no estaban cogiendo a nadie. En la 103 Broadway tampoco. Una fila enorme, y este es el tercer centro que vengo para hacerme la prueba. Es increíble. Demasiado, es que estamos demasiado parados aquí, pues uno trabaja, uno viene cansado de trabajo, hacer por lo menos 3 o 4 horas aquí parado, aquí aglomerado, mucha gente, ya tú sabes, no está normal bien eso, pues, no está bien. Terribles testimonios. Estados Unidos nunca desde que inició ha controlado la pandemia, nunca, no. La administración Trump no ha controlado la pandemia desde que inició la misma en este país. Sin embargo, estos días el calendario invita a pensar que la situación se pondrá aún peor. ¿Se puede peor, Fernando? Sí, se puede peor. Si seguimos así, se puede peor, mucho peor. Ahora más de la mitad del país es zona roja, más de la mitad del país, debido a que la gran cantidad de contagios, pues, le digo, siguen al alza. Y además, estamos a las puertas de la celebración de Acción de Gracias. Sí. Y muy cerca, además, por supuesto, de las vacaciones navideñas y fin de año. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, como yo le decía ayer, hicieron una recomendación muy clara, nada complicada de entender. Bueno, uno pensaría eso. No viajar. Punto y se acabó. No viajar. Los expertos piden redoblar las restricciones de salud hasta que una vacuna esté disponible. La vacuna, hay que dejarlo claro, no será el remedio mágico, ¿no? Al menos en los próximos meses. Hay varias razones. Sobre todo porque muchas personas que dicen que no se vacunarían, a pesar de que hasta ahora no hay ninguna evidencia médica legítima que ponga en duda la seguridad de las vacunas, pues hay quienes dicen que no se la pondrían. Justamente vamos a repasar cómo va el proceso de fabricación de la vacuna, porque en este sentido le tengo buenas noticias y otras no tan buenas. Este viernes, Pfizer pidió a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas, la autorización de uso de emergencia para su vacuna. Esta es la primera farmacéutica que lo hace, es Pfizer.
Esto no es una aprobación total, pero permite que el fármaco se use en circunstancias particulares. ¿Qué es lo que sabemos de la vacuna? Tiene una efectividad del 95% y se requieren 2 dosis, con varias semanas de diferencia, y la protección se alcanza 28 días después de la primera dosis. Pfizer espera producir hasta 50 millones de dosis de vacunas este año y 1.300 millones en 2021. La pregunta del millón. Fernando, ¿cuándo estará disponible? Bueno, la fecha que se está manejando es a mediados de diciembre, el próximo mes. ¿No? Aproximadamente, de hecho, en un mes. El 10 de diciembre, la FDA discutirá en una reunión esa solicitud de Pfizer hasta el 10 de diciembre. Una fuente cercana al proceso dijo a CNN que la FDA podría decidir ese mismo día, es decir, el 10 de diciembre. Si se emite la autorización, la vacuna podría ser distribuida de inmediato, ese mismo día, el 10 de diciembre. Si ya tienen listas, a distribuirlas. Pero faltaría otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Nadie puede vacunarse hasta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, revisen la información y decida qué grupo de personas debe recibir la vacuna primero. Además de establecer si todo el mundo debe vacunarse o se excluye a algún grupo. Esto es muy importante, ¿no? Los CDC se reunirán en las 24 o 48 horas siguientes después de la decisión de la FDA. Superado ese paso, la vacuna podría comenzar a aplicarse. Así que ahí hay todavía un camino que recorrer. ¿Quiénes se vacunarán primero? A ver. Como no hay vacunas para todos, se espera que los primeros en recibir las vacunas sean los trabajadores de la salud y las personas mayores y, por supuesto, trabajadores esenciales. Estos 3 grupos. Los trabajadores de la salud, porque están en el frente de batalla, las personas mayores, que son el grupo mayormente vulnerable, y trabajadores esenciales. Así como aquellas personas con condiciones preexistentes. Ahí hay otra complicación o inconveniente. La distribución de la vacuna de Pfizer se complica porque tiene que almacenarse a menos 75 grados Celsius. Hay muchas farmacias que no tienen la capacidad de guardarlas. Mientras tanto, las proyecciones indican que muchas más personas van a seguir muriendo en todo este proceso. La Universidad de Washington estima un total de 471,000 muertes por coronavirus en Estados Unidos para el 1 de marzo del 2021. 471,000 muertes, de acuerdo a la Universidad de Washington. Hay muchas preguntas que responder sobre la vacuna, muchas dudas. Trataremos de aclararlas todas. Trataremos. Con mi primer invitado de esta noche, y usted en casa, si tiene dudas, preguntas concretas, directas, aproveche el momento. Voy a abrir el espacio como siempre lo hago, porque me lo permite además el famoso Rapid Fire o fuego rápido, que son sus preguntas a través de Twitter. @soyfdelrincón es la cuenta, @soyfdelrincón, Rapid Fire o fuego rápido, y yo se las comunico a mi invitado de esta noche. Usted lo conoce y me da mucho gusto recibirlo. Vamos con él. Es, por supuesto, el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, quien nos acompaña en vivo desde Washington. Doctor Huerta, un gusto saludarle, como siempre. Bienvenido a su programa y a su casa. Fernando, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Igualmente, doctor Huerta. A ver, no sé por dónde empezar siquiera, doctor Huerta, pero el primer punto que me gustaría me ayudara y nos ayudara a entender es si necesariamente este proceso acelerado que se está buscando para la aprobación de una vacuna, en este caso Pfizer, debe despertar o abrir la puerta a alguna duda sobre la capacidad o el beneficio de aplicar la misma. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay muchas personas que dicen, ni aunque esté lista, yo no me la voy a poner, no confío. Además, se ha hecho demasiado rápido y esto puede traer consecuencias y no lo sabemos. Doctor Huerta, necesariamente el acelerado proceso que se está buscando debe generarnos desconfianza al grado de no querer ni siquiera aplicarnos la vacuna cuando se tenga. A ver, Fernando, es natural que la gente tenga dudas por lo rápido que se ha hecho.
y esas dudas vienen de, digamos, de la falta de información en qué es lo que se ha acelerado. Recordémosle a nuestros televidentes cómo es esto. Las vacunas se hacen en dos etapas, dos grandes etapas, completamente diferentes. La primera etapa, Fernando, se llama la etapa preclínica. Pre significa antes de, clínica, seres humanos. Y ahí se trabaja con tubos de ensayo, con células aisladas, con animalitos en los laboratorios para lograr el producto final, la vacuna. Esa es la que demora mucho tiempo de trabajo, Fernando, la etapa preclínica. Luego, ya, digamos, obtenido el producto final después de ese largo proceso, viene lo que se llama la etapa clínica en seres humanos, que lo hemos revisado contigo varias veces y tiene 3 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Esta se ha hecho bien. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente tendría que tener confianza? Porque esa etapa preclínica que te digo que demora mucho, ya se había hecho porque estas vacunas, por ejemplo, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, ya habían tenido una vacuna contra el MERS, que es una enfermedad causada por un primo hermano de este nuevo coronavirus. Pero esa enfermedad prácticamente desapareció, todavía se presenta de cuando en cuando, pero la vacuna quedó almacenada. Entonces, lo que han hecho es decir, ya hemos hecho esta vacuna y voy a simplificar obviamente. Vamos a cambiarle estas piezas y ya tenemos vacuna. Entonces, toda la etapa preclínica ya se hizo. Y esta etapa clínica en seres humanos, Fernando, sí es de garantía, porque ha pasado la fase 1, publicada en Revista Médica, la fase 2, publicada en Revista Médica, y ahora la fase 3 es la que hoy día ha recibido la FDA para darle su visto bueno. Entonces, yo le quisiera decir a nuestros televidentes de que cuando los científicos, en este caso los de la FDA y de este grupo asesor que se va a reunir el 10 de diciembre, digan que han revisado los datos y está bien, hay que creerles a los científicos y, como lo hemos dicho varias veces contigo, Fernando, a los políticos no, pero a los científicos sí. Y qué bueno que lo siga recordando, porque yo me canso de hacerlo, doctor Huerta, pero pareciera que hay muchas personas que siguen queriéndole hacer más caso a los políticos que a la ciencia. Ojalá y pudieran cambiar esa forma de pensar. La siguiente pregunta que le hago, doctor Huerta, que a mí me llama mucho la atención, por supuesto, y que lo hablábamos hoy con el equipo también, es, esta vacuna, vamos a decirlo, tiene 2 etapas. Tienes que ponerte una primera y después, al paso de las semanas, una segunda. Y nos preguntábamos, como creo que muchas personas que nos están viendo, ¿esto qué quiere decir, doctor Huerta? Que si me pongo la primera del tratamiento, que sería un tratamiento de 2, si me pongo la primera, no tengo aún la inmunidad o los anticuerpos, los antivirales en su totalidad hasta que tenga la segunda, o ya empiezo a generar defensas desde la primera. Es decir, para explicarlo de una forma más sencilla, si me pongo la primera, ¿ya no me enfermo de COVID o será hasta después de la segunda? Excelente pregunta, y la respuesta va a ilustrar lo que acabo de explicar, Fernando, de cómo la fase clínica, es decir, fase 1, fase 2, fase 3, va a responder a tu pregunta, y por eso es que hay que confiar en esta vacuna. En la fase 1 y en la fase 2 se demostró, porque se hicieron estudios, que una dosis sí despertaba defensas, pero que no llegaban a ser más allá del 70% y se quería más. Y que cuando se daba la segunda, se obtenía esto que tenemos, que es del 95%. Entonces, con una sola dosis sí te proteges, pero no vas a llegar a la protección definitiva, que es la que se tiene en este momento del 95%. El refuerzo para esta vacuna es necesario. Doctor Huerta, voy a hacer una pausa. Ya empezaron a entrar las primeras preguntas en el Rapid Fire, que siempre lo hacemos, usted me lo permite y se lo agradezco mucho, pero es una forma de responder directamente a esas dudas de todos nuestros televidentes. Así que hago la pausa, regreso con el doctor Huerta. A través de las redes sociales estoy viendo sus preguntas. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La cuenta en Twitter en donde estoy con la etiqueta Conclu USA COVID, leyendo todas sus preguntas ahora para el Rapid Fire con el doctor Huerta. También está facebook.com y también está Instagram, F del Rincón. F del Rincón. Y siempre puede tener acceso a nuestro contenido. cnnespañol.com/conclusiones. Ahí están todas las plataformas.
así que no hay pretexto. Al regresar en Estados Unidos y América Latina, el número de casos de coronavirus está en aumento. ¿Qué pueden aprender Estados Unidos y nuestra región de la experiencia europea para evitar el peor de los escenarios? También voy a tratar de preguntárselo al doctor Huerta. Y más adelante, México. México en la lista negra. Es el cuarto país del mundo en rebasar las 100,000 muertes por casos de coronavirus. Pero, si le pregunta al presidente qué pasó, ¿sabe qué dice López Obrador? AMLO dice que se hizo todo bien. Imagínese si se hubiera hecho mal. Ah, cara. Ya volvemos. De vuelta con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, que nos acompaña desde Washington, además con un podcast. Yo le voy a decir algo, no solamente es exitoso por el hecho de que tenga millones de descargas, es utilitario, es información de vida o muerte. Así se lo pongo, tal cual, porque es, en efecto, es información de vida o muerte con este tema del COVID-19. Doctor Huerta, empiezan a llegar preguntas, hay algunas muy interesantes. Cuando hablamos, a ver, esta es una, la voy a tratar de traducir porque a veces no entiendo lo que me escriben, pero ahí más o menos es lo que entiendo de la pregunta. A ver, cuando se habla de que se aplicaría la vacuna a personas que están en el ámbito de la salud, etcétera, pero también aquellas que tienen condiciones preexistentes, como de los primeros grupos, ¿cuáles serían esas condiciones preexistentes que ubicarían a alguien dentro de ese grupo prioritario? Es una excelente pregunta, Fernando. Desde que apareció la primera publicación en China a fines de enero sobre más de 72,000 casos de esta enfermedad, esa proporción que te voy a mencionar con la respuesta a esta pregunta se ha repetido en todos los países del mundo. Los grupos de riesgo. ¿Quiénes son las personas que más riesgo tienen de complicarse? Y fíjate, Fernando, hay dos riesgos. Uno es el riesgo de infectarse, lo tenemos todos, los seres humanos, si no te cuidas. Cualquiera se puede infectar, los niños, los jóvenes, todo. Pero complicarse una vez infectado, las personas mayores de 60 años, las personas que sufren de enfermedades del corazón, las personas con obesidad, las personas con enfermedades pulmonares crónicas, las personas con diabetes, las personas con trastornos autoinmunes, las personas trasplantadas, las personas con cáncer. Todos estos son grupos de riesgo para complicación y ellos van a estar en primera fila, Fernando, para recibir la vacuna. Esta es una pregunta que yo no sé si usted tenga la respuesta, doctor Huerta, con toda justicia, pero vamos a ver si sabe algo de esto. Yo me imagino que es más un tema gubernamental, pero me parece muy interesante. Me preguntan, aquí hay muchas personas en Estados Unidos, usted lo sabe, yo lo sé, que no son ciudadanos, ¿no? O que se encuentran sin un estatus legal, vamos a decirlo como es. Entonces preguntan, bien, ya está la vacuna, se está aplicando. ¿Se aplicará si yo soy un adulto mayor, pero no soy ciudadano? ¿O no estoy legalmente en el país? Vamos a decirlo así. ¿Puedo acceder a la vacuna? ¿Me pueden vacunar a mí también? A ver, esa es una excelente pregunta y las disposiciones cambian de estado a estado. Cada estado es independiente en esto. Yo estoy casi seguro que este tema va a salir a la discusión porque hay algunos estados que no preguntan si tú eres un inmigrante o no y si tienes papeles o no o si eres ciudadano o no. Pero yo estoy seguro que esto va a salir a la palestra porque hay que proteger a todos. Y no proteger a cierto grupo de personas, lo único que va a hacer es que va a mantener la enfermedad dentro del país. Así que yo creo que eso va a solucionarse en el momento. Hasta este momento, las disposiciones son estado por estado, Fernando. Interesantísimo, interesantísimo ese tema. Por supuesto que va... ¿Sabe qué, doctor? Espero que no surja el tema, porque eso querría decir que aquellos que no tienen un estatus legal no se les estaría aplicando. Entonces, ojalá que no surja el tema y que todo el mundo tenga acceso.
¿no? Pero como va la política, Fernando, algunos quizás gobernadores republicanos van a querer que en sus estados no se cumpla esto. De repente va a salir por ese lado, lamentablemente. Y porque la división política, y esto es triste, en el país está tan fuerte que en CNN una enfermera del estado de Dakota del Sur, Fernando, dijo a CNN de que una mujer que estaba muriendo por COVID-19, sus últimas palabras fueron: no, no es real, esta enfermedad es falsa, y estaba muriendo de COVID. Es que, ¿A dónde ha llegado? Huerta, yo le digo, ¿A dónde ha llegado? No. Yo le digo algo, doctor Huerta, para usted debe ser mucho más difícil que para cualquiera de nosotros, pero de alguna forma compartimos algo usted y un servidor, que es el acceso a la información constante. Doctor Huerta, yo no sé cuándo he tenido un volumen tan alto de historias tan escalofriantes, pero que se basan en el absurdo del ser humano, doctor Huerta. No, es incomprensible todo esto. Lamentablemente sí, lamentablemente lo es. Y así que lo único que nos toca es tratar de comunicar, dar ciencia, dar evidencia, tratar de repetir conceptos para que la gente vaya pensando y vaya tomando esos conceptos. Por eso es que, y te agradezco mucho las palabras, este podcast de realidad versus ficción lo hacemos con esa intención, de darle a los oyentes ciencia y evidencia para que ellos tomen las mejores decisiones, Fernando. Así es, por eso lo decía yo, es exitoso, sí, qué bueno que es exitoso, pero es de vida o muerte. Esta información es de vida o muerte, doctor Huerta. Yo siempre se los digo así. Prefiero vender eso. El éxito ya está. Doctor Huerta, es un éxito tenerlo siempre en el programa. Muy agradecido siempre. Veo que está en casa. Gracias por acompañarme y descanse, por favor, que le ha tocado muy duro todo este año. Gracias, doctor Huerta. Claro que sí. Muchas gracias, Fernando, y solamente recordarle a los televidentes que estamos en plena pandemia. Por favor, su mascarilla bien puesta, la distancia con la gente, y piense a dónde va a ir. Si va a ir a un lugar cerrado, sin ventilación, mucho cuidado porque ahí se puede infectar. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Así es, doctor Huerta. Muchísimas gracias. Es el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, que nos acompaña desde Washington y no se cansa de hacer la recomendación correcta. Vamos a ponerle mucha atención a la siguiente noticia. El vicepresidente de Guatemala, César Guillermo Castillo, le propuso al presidente Alejandro Yamatei que ambos renuncien. Castillo hizo el anuncio minutos después de que Yamatei dijera en cadena nacional que no vetaría el proyecto de presupuesto para 2021. Una iniciativa muy criticada por diversos sectores del país que cuestionan su aprobación, presuntamente acelerada por los diputados y sin contar con un amplio debate previo. Castillo considera que es insostenible continuar en esas condiciones. La presidencia de Guatemala dijo a CNN que no habría comentarios sobre el anuncio del vicepresidente. ¿Qué tal? A una pausa, regresar. México en la lista roja o en la lista negra o en la peor de las listas. Es el cuarto país en sobrepasar la trágica barrera de los 100,000 muertos. Pero si le pregunta a AMLO, el presidente de México, dice que todo se ha hecho bien y que no hay nada que cambiar. ¿Qué tal? Ya ven. Para esta parte del programa le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovidMX. El hashtag es ConcluCovidMX. Recuerde que recibo todos los comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El hashtag ConcluCovidMX. México ya sobrepasó los 100,000 muertos por COVID-19. El país, mi país, se ubica entonces como el cuarto en el mundo con más fallecimientos a causa de la pandemia después de Estados Unidos, Brasil e India. Pero aquí hay un gran pero. Y es que desde el inicio México ha reconocido que se trata de cifras estimadas y que los datos reales podrían ser muchísimo mayores. De hecho, ya está registrado un exceso de mortalidad si se comparan las últimas cifras con el promedio de muertes en el país entre 2015 y 2018. Según datos de la Secretaría de Salud de México, en la primera semana de octubre, el país registraba más de 203,000 muertes adicionales. Y aunque no podemos deducir que estas muertes fueron causadas por el coronavirus,
sí es válido resaltar que podría haber al menos una correlación, ¿no? Bien podría ser, como dicen algunos expertos, que esa diferencia es la cifra real de la pandemia y que esas personas son víctimas del virus. Pero ¿sabe qué? Es difícil saberlo, porque muchas personas fallecieron sin haberse hecho la prueba. Otra calamidad que le voy a explicar más adelante. A pesar de todo esto, el gobierno mexicano, la 4T de López Obrador, se congratula. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que han hecho un buen trabajo y descarta un cambio de estrategia, ¿no? Dice que no, que todo está bien, escúchelo. Lo que se ha hecho es lo que consideramos ha dado resultados. Es muy lamentable lo que ha sucedido. No se toma en cuenta que nos heredaron un sistema de salud totalmente destruido y que en muy poco tiempo creamos una infraestructura de salud para atender a los enfermos y que se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios y que no nos pasó como en otros países en donde no habían camas, no habían ventiladores, estaba la gente en la calle esperando ser atendida, porque se supo en su momento controlar la pandemia en el momento más difícil. Es increíble, es increíble, es increíble escuchar estas cosas de López Obrador. Y es increíble que mucha gente solo viva con su pensamiento o su mente en el día de lo que dice este señor. Porque hay que ir hacia atrás. No podemos tener una memoria tan corta, señores. No podemos tener una memoria tan corta. Esto que se hace por parte de algunos presidentes como López Obrador es un insulto a la inteligencia de los mexicanos y las mexicanas. Porque hay que regresar a esa imagen de López Obrador sentado, comiendo, diciéndole a la gente que saliera, ¿se acuerda? Ningún guardarse en casa. ¿Se acuerda usted de eso? Yo se lo quiero recordar. Porque entonces aquí están los defensores de López Obrador. Sí, lo ha hecho bien, mira qué consciente. No, señores. Este presidente que está diciendo esto hoy se sentaba a echarse el taco y no sé qué, diciéndole a la gente que salieran. ¿Se acuerda usted? La mascarilla, mire, sí, sigue con la necedad de la mascarilla. López-Gatell, el subsecretario de Salud, dijo que en el peor de los escenarios se llegaría a 60,000 muertos. En el peor de los escenarios. Hay 100,000, hombre. Además, a ver, recordemos, por favor, todos estos escenarios y esos momentos. Porque lo que se ha hecho, Andrés Manuel López Obrador, ha dado resultados. Sí. Pero negativos. Completamente negativos, señor presidente. Las morgues están repletas, hombre. Así lo reseñan diarios y muchas otras fuentes, ¿no? La prensa mexicana también. Usted también dice que México no padece de saturación hospitalaria. Pero, ¿cómo puede ser eso un medidor cuando la estrategia ha sido la de no hospitalizar a la gente? Explíqueme porque, digo, ¿no? No hay que hospitalizar a toda la gente, no, pues claro, no va a tener saturación hospitalaria, porque entonces está enfermo, tiene síntomas graves, no, vayas a su casa. Bueno, obviamente no va a tener saturación hospitalaria, presidente. Pero no nos hagan tontos, no nos den la tole con el dedo, hombre. Hay muchas personas que no saben siquiera si están enfermas, porque en México no se hacen suficientes pruebas. Y esto, aunque sea difícil de creer, también es parte de su estrategia. Ajá. Es parte de su estrategia.
menos pruebas. Es algo que va completamente en contra de las recomendaciones de expertos a nivel mundial, pero que le favorecen las cifras, ¿no? El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insiste en que las pruebas en masa no son necesarias, que las pruebas no son un medidor útil. Pero si la gente no se hace las pruebas, ¿cómo se puede rastrear los contagios efectivamente? ¿Cómo saber entonces si hay pacientes asintomáticos, si hay brotes comunitarios o si un síntoma leve que pasó desapercibido puede terminar siendo una complicación seria por COVID-19? Pero como lo mandaron a su casa, entonces murió en su casa y no se hizo la prueba porque no está haciendo pruebas. Entonces cuando registran la muerte no es registrada por COVID, sino por complicaciones en vías respiratorias. Si las personas carecen de esta información, es probable que no acudan a los hospitales a tiempo. Y la data parece confirmarlo. Un reporte del diario El País de España reseña con datos de las secretarías de salud de diversos estados que casi 8 de cada 10 muertos por coronavirus en México no llegaron a terapia intensiva ni fueron intubados. Y que para la mitad de los fallecidos no hubo diagnóstico público por coronavirus antes de la muerte, como le estoy diciendo. Ay, en fin, yo me pregunto, ¿cómo podemos hablar de que las cosas van bien cuando la proyección oficial en mayo era que el país podría sufrir 6,000 muertes por el COVID-19? Y van más de 100,000. ¿Cómo podemos descartar un cambio de estrategia si la tasa de mortalidad en México es del 9,8% entre los casos confirmados? 9,8% de casos confirmados se mueren. Eso es casi 5 veces la cifra de Estados Unidos, la más alta entre los 20 países más afectados por la pandemia, la más alta, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. ¿Cómo puede el gobierno congratularse cuando la amenaza que se avecina con el invierno podría ser la prueba más grande que impone este virus? Y a esto se le suma la cerecita del pastel. López Obrador, que dice gobernar con el ejemplo, no usa mascarilla, no. Y por lo que veo no la usará. Vamos a hablar de todo esto con mi invitado después de la pausa, pero antes le dejo saber que la producción de conclusiones le ha hecho múltiples invitaciones al gobierno mexicano, a la presidencia, a la Secretaría de Salud, para profundizar sobre estos temas. Hasta ahora sin respuesta. Y creo que mucho es porque no tienen respuesta a todas esas preguntas que acabo de hacerles. Vamos a regresar en un momento entonces con mi invitado. Más de 1 millón de infecciones por COVID-19, más de 100,000 muertos, y López Obrador dice que todo se ha hecho bien, no hay que cambiar nada. El doctor José Narro me acompaña. Le doy la bienvenida desde la Ciudad de México al doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud de México y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Narro, le pido una disculpa de entrada, tengo muy poco tiempo, le hago la pregunta y usted desarrolle, por favor. Dígame, ¿se han hecho las cosas bien como dice López Obrador y como dice Gatell, o se han hecho mal? ¿Y qué debería estarse haciendo, doctor Narro? Yo lo he dicho varias veces, Fernando, y no podría cambiar mi punto de vista porque no tengo ninguna evidencia. En otro sentido, la estrategia que se ha seguido es una estrategia fallida, no ha dado resultados y los datos son contundentes. ¿Qué habría que hacer? Tener una estrategia distinta, aplicar lo que sabemos que funciona, el uso público absoluto de la mascarilla, la utilización de pruebas diagnósticas, la colegiación de las decisiones, la coordinación de las actividades, el relanzamiento de una estrategia. Los datos son muy claros. Más de 1 millón con las cifras oficiales, más de 1 millón de contagios, como lo ha señalado usted en el programa, más de 100,000 defunciones, muchas más, no sabemos, pero con las puras cifras oficiales, México es el país con más muertes en el personal médico y en los trabajadores de salud en el mundo. Es el segundo país en materia de letalidad, el índice de letalidad más alto, el cuarto país en número de defunciones, el octavo en tasa de mortalidad y el 11º en el número de contagios. No se han hecho bien las cosas y ahí están los números oficiales.
Doctor José Narro, yo voy a tener que despedirme, no quiero, pero se me va el tiempo de televisión, esto es horrible. Espero que la semana que entra ande un poquito desocupado, al menos en este horario, para poder tenerlo usted como se merece. Ya sabe que siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. Hoy me quedé corto de tiempo, doctor Narro. Adelante, usted me invita y yo estoy. Gracias. Yo lo sé, doctor Narro, usted es muy amable. Ha sido muy importante además escucharlo, pero quiero profundizar con usted muchos otros temas que hay que hablar de lo que puede venir, y usted sabe de qué le estoy hablando con este invierno, doctor Narro. Esto puede ser muy peligroso. Yo lo llamo la semana que entra para ver si podemos platicarlo. Será un gusto. Buenas noches y a cuidarse todos. Buen fin de semana, doctor José Narro. Pásela bien allá en casa y un abrazo a la familia. Muy amable, gracias. Gracias. Bien, pues fue muy cortito con el doctor José Narro, el secretario de Salud de México. Cuestión de tiempo en televisión, usted ya lo sabe. Nos ha castigado el tiempo el día de hoy, pero bueno, ahí está. Una participación directa y concreta y con todas las cifras y los puntos y los lugares que desgraciadamente está ocupando México. Voy a hacer una pausa y regreso en un momento. Antes de despedirme, una breve reflexión. Si usted tiene pensado reunirse con familiares, hacer fiesta o algo así, piénselo 2 veces. Porque esa podría ser su última reunión. Sí, podría ser su última reunión. Ojalá que no. Buenas noches, pásenla bien.